Infiltración y metástasis. Bien, como ya sabemos, la infiltración y la metástasis, estas son las principales causas de la mortalidad por cáncer y se van a deber a interacciones complejas entre lo que son las células cancerosas y estromales y también tiene que ver la matriz extracelular. Bien, esto se va a dividir en la cascada metastásica y la cascada metastásica tiene dos principales fases. En estas fases vamos a encontrar a la invasión de la matriz extracelular y la diseminación vascular y el acogimiento de las células tumorales. Infiltración de la matriz extracelular. Como ya sabemos, los tejidos humanos se van a organizar en una serie de compartimentos separados y entre ellos vamos a tener dos tipos de matriz extracelular. Entre estos tenemos a las membranas basales y el tejido conjuntivo intersticial. Aunque se organizan de forma distinta, ambos tipos de matriz extracelular van a estar constituidos por colágenos, proteínas y proteoglucanos. Las células tumorales deben interactuar con la matriz extracelular en varios estadios de la cascada metastásica y en primer lugar vamos a tener al carcinoma. Este debe romper la membrana basal para cruzar el tejido conjuntivo intersticial y al final acceder a la circulación tras atravesar la membrana basal vascular. La invasión de la matriz extracelular va a iniciar una cascada metastásica y se va a tratar de un proceso activo que se puede dividir en varios pasos secuenciales. Entre esta serie de pasos vamos a tener el aflojamiento de las conexiones intercelulares entre las células tumorales, la degradación local de la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial, los cambios en la unión de las células tumorales a las proteínas de la matriz extracelular y la locomoción. Aflojamiento de las conexiones intercelulares entre las células tumorales. El papel de la célula presentadora de antígeno en la regulación de la estabilidad y la función de la beta-catenina. La proteína célula presentadora de antígeno y la beta-catenina son componentes de la vía de transmisión de señales WNT. En las células en reposo, no expuestas a WNT, la beta-catenina va a formar un complejo macromolecular que va a contener la proteína célula presentadora de antígeno. Este complejo va a provocar la destrucción de la beta-catenina y las concentraciones intracelulares de esta molécula va a ser baja. Cuando se estimulan las células por las moléculas de WNT secretadas, el complejo de la destrucción se va a desactivar y no se va a degradar a la beta-catenina. Esto va a causar que se aumenten las concentraciones citoplásmicas de la beta-catenina. La beta-catenina se va a traslocar al núcleo donde se va a unir al TCF, un factor de transcripción que va a activar a varios genes vinculados al ciclo celular. Cuando la célula presentadora de antígeno está mutada o ausente, no va a tener la destrucción de la beta-catenina, que se trasloca al núcleo y activa a genes que fomentan el ciclo celular, y las células se comportan como si estuvieran sometidas a una estimulación constante por la vía WNT. Degradación local de la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial. Las células tumorales pueden secretar enzimas proteolíticas ellas mismas o inducir a la elaboración de proteasas por las células estromales. Estas células estromales son los fibroblastos y células inflamatorias. Muchas proteasas distintas, como las metaloproteinasas de matriz, la catepsina D y el activador del plasminógeno urosinasa, están vinculados con la invasión tumoral. Las metaloproteinasas regulan la invasión tumoral, no solo mediante la remodelación de los componentes insolubles de la membrana basal y la matriz intersticial, sino que también por la liberación de los factores de crecimiento que están secuestrados por la matriz extracelular y que tienen efectos angiógenos, quimiotácticos y promotores del crecimiento. Por ejemplo, la metaloproteinasa 9, que es una gelatinasa que degrada al colágeno de tipo 4 de la membrana nasal, epitelial y vascular, y también estimula a la liberación de BEGF de la reserva secuestrada en la matriz extracelular.
Cambios en la unión de las células tumorales o las proteínas de la matriz extracelular. Las células epiteliales normales van a tener receptores como las integrinas para las lamininas y colágeno de la membrana basal, que se van a polarizar en su superficie basal, y estos receptores van a contribuir a mantener las células en un estado de reposo diferenciado. Bien, la pérdida de adhesión de las células normales va a inducir a la apoptosis, aunque de forma no sorprendente, las células tumorales van a ser resistentes a este tipo de muerte celular. Además, la propia matriz va a sufrir cambios que van a fomentar la infiltración y la metástasis. Por ejemplo, la degradación de las proteínas de la membrana basal, como son el colágeno 4 y la laminina, por la metaloproteinasa 2 o por la metaloproteinasa 9, va a generar sitios que van a unir a los receptores en las células tumorales y van a estimular a su migración. La locomoción. Bien, este es el paso final de la infiltración, que va a empujar a las células tumorales a través de la membrana basal. A través de la membrana basal degradada y las regiones de proteólisis de la matriz. La migración es un proceso complejo escalonado en el que van a participar muchas familias de receptores y proteínas transmisoras de señales que van a acabar actuando sobre el citoesqueleto de actina. Además, los productos de degradación de la matriz, por ejemplo el colágeno o la laminina, y en algunos factores de crecimiento, por ejemplo los parecidos a la insulina 1 o 2, van a tener una actividad quimiotáctica para las células tumorales y también van a producir efectos parácrinos sobre la motilidad celular, como el factor de crecimiento de hepatocitos. Bien, las células estromales que rodean a las células tumorales no son una simple barrera estática para las células tumorales, son un ambiente variable el cual va a producir una transmisión de señales recíprocas entre las células tumorales y estromales, como los fibroblastos y las células inmunitarias, que permiten las características del cáncer. Y se ha demostrado que los fibroblastos asociados al tumor, tienen una alteración en la expresión de los genes que van a codificar las moléculas de la matriz extracelular, las proteasas, los inhibidores de proteasas y diversos factores de crecimiento. Todos estos pueden influir sobre la invasión y la extravasación de los tumores. Diseminación vascular y acogimiento de las células tumorales. Dadas sus propiedades invasivas, las células tumorales suelen escapar de su lugar de origen y entrar en la circulación. La mayor parte de estas células circulan sueltas, pero otras forman émbolos porque se agregan y circulan adheridas a las plaquetas. Dada la facilidad de acceso de las células tumorales a la circulación, es evidente que su capacidad de salir, invadir y crecer hasta alcanzar un tamaño con percusión clínica en otras regiones del cuerpo es muy poco eficiente. Mientras se encuentran en la circulación, las células tumorales son vulnerables a la destrucción por las células inmunitarias del huésped y el proceso de adhesión a los lechos vasculares normales y a la invasión de los tejidos normales alejados puede ser mucho más difícil que la huida de las células del tumor. Las células tumorales seleccionadas para crecer en el tejido de origen pueden tener dificultades de hacerlo en un segundo lecho por la falta de apoyo esencial del estroma o por ser reconocidas y destruidas por las células inmunitarias residentes. La localización de la metástasis va a depender de los factores de localización anatómica y el drenaje vascular del tumor primario y el tropismo de algunos tumores por determinados tejidos específicos. La mayor parte de la metástasis se va a localizar en el primer lecho capilar que se encuentre el tumor. Esto explica la elevada frecuencia de la metástasis en el hígado o el pulmón. Este tropismo por determinados órganos podría explicarse por los siguientes mecanismos. Las células tumorales
pueden expresar moléculas de adhesión cuyos ligandos se van a expresar de forma preferencial en las células endoteliales de un órgano diana. Las quimiosinas pueden tener un importante papel en la selección de los tejidos diana para la metástasis. Por ejemplo, muchos cánceres expresados al receptor de las quimiosinas CXCR4, que está relacionado con la extravasación de las células tumorales circulantes que se originan en algunas neoplasias, como por ejemplo el cáncer de mama. Y en algunos casos, el tejido del órgano diana puede ser un entorno no permisivo para la siembra del tumor, por lo que podemos considerar un terreno yermoso. A pesar de que algunos tumores concretos prefieran determinados lechos metastásicos, no es posible predecir la localización exacta de la metástasis en un paciente concreto con cualquier tipo de cáncer. Aunque los mecanismos moleculares de la colonización todavía se están definiendo, parece que un aspecto constante es que las células tumorales secretan citocinas, que son factores de crecimiento, y proteasas, que actúan sobre las células estromales residentes, lo que convierte el lecho metastásico en habitable para la célula cancerosa. Metástasis. Alguna variabilidad en la metástasis se va a relacionar claramente con diferencias en el compartimiento de un tumor concreto. Por ejemplo, el carcinoma microcítico pulmonar, este casi siempre va a producir metástasis a distancia, mientras que en otros tumores, como el carcinoma vasocelular, la metástasis es la excepción. Bien, los tumores grandes tienen más probabilidad de metastatizar que los pequeños, posiblemente porque los grandes tienen más tiempo de evolución y aumentan de este modo la posibilidad de haber generado metástasis. La metástasis es inevitable en algunos tumores porque sus células tienen un fenotipo metastásico específico. Conforme crecen las células tumorales, van a acumular mutaciones aleatoriamente, generando subclones con combinaciones de mutaciones distintas. Sin embargo, resulta difícil identificar a la metástasis, y una opción alternativa es que algunos tumores adquieren todas las mutaciones precisas para ocasionar metástasis en fases tempranas de su desarrollo, y estos son los que tienen el papel de malos. Según esta idea, depende de la generación de subclones metastásicos durante la progresión tumoral, y sino que se trataría de una propiedad intrínseca del tumor que se va a desarrollar de forma temprana durante la carcinogenia, y podría ser que los tumores agresivos adquieran un patrón de expresión de genes permisivos con la metástasis en fases precoces de la oncogenia, pero que necesiten algunas mutaciones aleatorias adicionales para completar el fenotipo metastásico. Escape de la vigilancia inmunitaria. Bien, el escape de la vigilancia inmunitaria es considerado como, durante mucho tiempo fue considerado como el santo grial de la oncología, y Paul Ehrlich fue el primer autor que consideró que las células tumorales podían ser reconocidas como extrañas y eliminadas por el sistema inmunitario. Posteriormente, Lewis Thomas y McFarland Burnett formalizaron este concepto acuñando el término vigilancia inmunitaria. Su base consistía en que la función normal del sistema inmunitario es barrer de forma constante el cuerpo para detectar la aparición de células malignas y destruirlas. Y la idea ha sido apoyada por muchos datos, como son la demostración directa de linfocitos T y anticuerpos frente al tumor en los pacientes. Estos son datos que demuestran que la intensidad y el tipo de infiltrado inmunitario se va a correlacionar a menudo con el pronóstico y el aumento de la incidencia de algunos cánceres en pacientes o ratones inmunodeficientes.
Los factores específicos que regulan el resultado de la interacción de las células tumorales y el sistema inmunitario del huésped son numerosos y todavía se están definiendo. Y dada la complejidad, resulta útil plantearse una serie de principios unificadores. Entre estos principios vamos a encontrar que las células cancerosas expresan diversos antígenos que estimulan al sistema inmunitario del huésped y que parecen tener un papel importante en la prevención de la aparición del cáncer. A pesar de la antigenicidad de las células cancerosas, la respuesta inmunitaria frente a los tumores establecidos de cierta manera resulta ineficaz y en algunos casos incluso fomenta el crecimiento del tumor por la adquisición de cambios que permiten a las células tumorales evitar la respuesta antitumoral y fomentar las respuestas protumorales. La definición de los mecanismos de evasión inmunitaria, la inmunomanipulación por las células tumorales, de cierta manera ha permitido desarrollar nuevas inmunoterapias eficaces que actúen reactivando a las respuestas inmunitarias latentes del huésped. Antígenos tumorales. Bien, el cáncer es un trastorno que es causado por mutaciones conductoras en los oncogenes y en genes supresores de los tumores, que en su mayoría son adquiridas en lugar de heredadas. Los cánceres acumulan también mutaciones pasajeras que por su inestabilidad genética pueden ser específicamente abundantes en aquellos cánceres causados por exposiciones, por ejemplo, a la luz solar o al tabaco, y en algunos casos las proteínas no mutadas expresadas por las células tumorales pueden estimular también la respuesta inmunitaria del huésped. Uno de los antígenos es la tirosinasa, una enzima que está implicada en la síntesis de la melanina y que solo se expresa en los melanocitos normales y los melanomas. La probable explicación es que la tirosinasa se va a producir en condiciones normales, en una cantidad tan pequeña y en tan pocas células normales que el sistema inmunitario no va a reconocer ni generar la tolerancia. Otro grupo de antígenos tumorales pueden ser los antígenos del cáncer testicular. Estos son codificados por genes que son generados en los tejidos adultos y aunque la proteína está presente en el testículo, no se va a expresar en la superficie celular para que se pueda reconocer por los linfocitos citotóxicos, dado que los espermatozoides no expresan moléculas del complejo principal de clase 1 y estos antígenos son específicos del tumor y pueden estimular la respuesta inmunitaria antitumoral. Otra clase importante de antígenos tumorales son las proteínas víricas y que se encuentran expresadas en las células tumorales transformadas por los virus, entre los cuales van a destacar el virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr. Los cánceres múltiples asociados a los virus oncógenos, como el carcinoma de cuello uterino asociado al virus del papiloma humano, o los linfomas B asociados al virus de Epstein-Barr, que se produce con una frecuencia significativa superior en personas con una deficiencia inmunitaria de los linfocitos T. Bien, respuestas inmunitarias eficaces frente a los antígenos tumorales. Bien, de cierta forma parece probable que las reacciones inmunitarias frente al cáncer se inician por la muerte de las células tumorales individuales. Esto es algo que ocurre con frecuencia en las neoplasias por la desregulación del crecimiento, en el estrés metabólico y la hipoxia, que están causadas por un riego insuficiente. De otra forma, también se cree que algunas de las células muertas son fagocitadas por las células dendríticas que migran hacia los ganglios del drenaje y presentan antígenos tumorales en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 en el proceso llamado presentación cruzada. Bien, los antígenos tumorales que se muestran van a ser reconocidos por los linfocitos T citotóxicos
específicos para un antígeno que se activa, prolifera y diferencia a linfocito T citotóxico activo y va a albergar en el lugar del tumor, donde va a reconocer y destruir células tumorales que van a presentar neoantígenos asociados a sus propias moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Escape de la inmunidad por los tumores. Bien, dado que parece que las respuestas de los linfocitos T son la defensa más importante del huésped frente a los tumores, no resulta sorprendente que las células tumorales tengan diversas alteraciones que impidan la respuesta de estas células, y entre ellas van a destacar las mutaciones adquiridas por la beta-microglobulina de clase 1, que impide el ensamblaje de las macromoléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 funcional, y el aumento de la expresión de diversas proteínas que inhiben la función de los linfocitos T citotóxicos. Bien, en esta imagen se va a explicar la activación de la inmunidad frente al tumor del huésped por inhibidores del punto de control. Bien, el bloqueo de la molécula de superficie CTLA-4 por un anticuerpo inhibidor permite que a los linfocitos T citolíticos unirse a los correceptores de la familia B7 con la consiguiente activación de los linfocitos T. El bloqueo del receptor o ligando PD1 por los anticuerpos inhibidores va a anular las señales inhibidoras transmitidas por PD1. Esto se va a traducir de nuevo en la activación de los linfocitos T citotóxicos. Y con esto, la destrucción de la célula tumoral. Dado que estos puntos de control evolucionaron como herramienta para prevenir las respuestas frente a los antígenos propios, no sorprende que los pacientes tratados con bloqueo de los puntos de control desarrollen diversas manifestaciones autoinmunitarias como colitis u otros tipos de inflamación sistemática. Estas reacciones se pueden controlar con antiinflamatorios. La notable respuesta de los cánceres avanzados al tratamiento con inhibidores de los puntos de control inmunitario ha reactivado otros trabajos concentrados en la regulación del sistema inmunitario como estrategias para combatir el cáncer. Y dentro de estos, los más avanzados son los linfocitos T citotóxicos del propio paciente que se manipulan para que expresen receptores de antígeno quiméricos, los CAR. Los linfocitos T CAR son potentes asesinos de las células tumorales y han conseguido remisiones a largo plazo en pacientes con algunos tipos de leucemia, como la leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, los linfocitos T-CAR se asocian también a complicaciones graves provocadas por las citocinas liberadas por los linfocitos T citotóxico activados, y todavía se tiene que confirmar si entran a formar parte del tratamiento habitual del cáncer. Aunque el futuro de la inmunoterapia del cáncer parece muy brillante, se tienen que aclarar importantes sombras aún. En este momento, las respuestas y la resistencia frente a los inhibidores de los puntos de control inmunitario aún son impredecibles y se necesitan nuevos biomarcadores para adaptar mejor los tratamientos a cada paciente. Inestabilidad genómica como factor que facilita la malignidad. ¿Cómo se originan estas mutaciones? Aunque las personas estén rodeadas por agentes ambientales mutágenos, por ejemplo, sustancias químicas, radiación, luz solar, los cánceres son consecuencias que son relativamente infrecuentes de estos encuentros. Bien,
Esta situación se va a explicar por la capacidad que tienen las células normales de percibir y de reparar los daños del ADN. Los pacientes que nacen con defectos hereditarios de los genes de reparación del ADN van a tener un riesgo muy aumentado de desarrollar un cáncer. Los defectos en 3 tipos de sistema de reparación del ADN van a ser la reparación de los errores de el emparejamiento, la reparación de la escisión de nucleótidos y la reparación mediante la recombinación. Estos análisis se centran en los síndromes hereditarios y se debe recordar que los cánceres esporádicos con frecuencia presentan también alteraciones en los genes reparadores del ADN. Y esto va a contribuir a la acumulación de mutaciones en los genes del cáncer, lo que va a contribuir de forma directa al desarrollo de esta enfermedad. Bien, el síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo se va a ilustrar espectacularmente por la participación de los genes de reparación del ADN en la predisposición a sufrir un cáncer. Se va a caracterizar principalmente por carcinomas familiares de colon con afectación predominante del ciego y del colon proximal. Se va a deber a defectos en los genes implicados en la reparación de errores del ADN. Y se han descrito mutaciones en al menos 4 genes reparadores como base del síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo, en el que cada individuo afectado va a heredar una copia defectuosa de uno de los distintos genes de reparación de errores de emparejamiento del ADN y va a adquirir el segundo golpe en las células epiteliales del colon. Entonces, los genes de reparación del ADN afectan al crecimiento celular de forma indirecta porque van a permitir mutaciones en otros genes durante el desarrollo de división celular normal, aunque el síndrome de cáncer de colon no poliposo no representa más que un 2 al 4% de todos los carcinomas de colon. Es posible detectar que aproximadamente un 15% de los cánceres esporádicos por las mutaciones adquiridas alteran la función de los genes reparadores de errores en el emparejamiento. Xerodermia pigmentada. La xerodermia pigmentada es un trastorno autosómico recesivo. Está causado por un defecto en la reparación del ADN. Se va a asociar a un riesgo muy aumentado de aparición de cánceres en la piel por la exposición al sol. Los rayos ultravioleta del sol provocan la formación de los enlaces cruzados en los residuos de pirimidina. Esto va a impedir la replicación normal del ADN y estas lesiones del ADN se van a reparar mediante el sistema de reparación por escisión de nucleótidos. Aquí van a participar varias proteínas y la pérdida hereditaria de cualquiera de ellas va a poder dar lugar a lo que es la xerodermia pigmentaria. Enfermedades con defectos en la reparación del ADN mediante la recombinación homóloga. Bien, una serie de trastornos autosómicos recesivos que incluyan al síndrome de Blom, a la ataxia telangiectasia y a la anemia de Fanconi, estos van a estar caracterizados por una hipersensibilidad frente a los agentes dañinos para el ADN como la radiación ionizante en el síndrome de Blom y también
la ataxia telangiectasia. A los agentes que provocan enlaces cruzados, por ejemplo, en el ADN, como la mostaza nitrogenada, en la anemia de Fanconi, las mutaciones en la línea germinal de dos genes, principalmente el BRCA1 y el BRCA2, explican un 50% de los casos de cáncer de mama familiar. Además de cáncer de mama, las mujeres con mutaciones en el gen BRCA1 tienen un riesgo muy elevado de sufrir carcinomas de ovario y los hombres un riesgo levemente elevado de que sufran carcinoma de próstata, mientras que las mutaciones en la línea germinal del gen BCAR2 aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama en ambos sexos y también de sufrir cánceres de ovario, cáncer de próstata, cáncer de páncreas y cáncer de vía biliar. Las células con una versión defectuosa de estos genes van a sufrir rupturas cromosómicas y aneuploidía grave. El BRCA2 se ha identificado como uno de los distintos genes mutados en la anemia de Fanconi y se ha demostrado que la proteína BCAR2 se va a unir a RAD51, una proteína necesaria para la recombinación homóloga. Así como sucede en otros genes supresores de los tumores, es preciso que se inactiven las dos copias del BCA1 y el BRCA2 para que se desarrolle un cáncer.